nombre del Salvador. Aleluya. En estos días hemos dicho que estamos camino hacia la cruz, caminando hacia la cruz. Y en esta noche vamos a compartir frente a la cruz. Si por un instante pensáramos y nos imagináramos nosotros realmente frente a aquella cruz, frente al Maestro, entregado, adolorido, inocente, nosotros culpables, Él tomando nuestro lugar, ¿qué sentiríamos? Diríamos tal vez en nuestro corazón, qué injusto, que Él está tomando un lugar que me pertenecía a mí. Sin embargo, nosotros hoy lo único que podemos hacer en respuesta a ese sacrificio es decirle gracias, Señor. Gracias porque tomaste mi lugar, gracias porque me salvaste, gracias por todo lo que has hecho por mí. No solo lo que hiciste, sino lo que sigues haciendo por mí de día en día, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Bendito sea el Señor. Yo les voy a invitar para que vayamos al libro de los Efesios y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 los versos del 1 al 10. Vamos a estar compartiendo en este pasaje. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor. Efesios 2. Bendito sea Cristo. Si usted lo tiene, se pone de pie y lo leemos. Y si no lo tiene, pues lo tiene ahí en la pantalla. Y vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el primero y todos ustedes al unísono el segundo. Toda la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, todos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y todos juntos el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Podemos sentarnos, mis hermanos. Un pasaje precioso, maravilloso, del propósito de Cristo para nosotros. Bendito sea su nombre. Fíjese, y es que en la cruz el Señor nos restauró, nos cambió, nos dio una nueva identidad, nos selló. Y esta palabra dice que somos salvos por gracia. O sea, somos salvos por un regalo de manera gratuita. No porque lo hayamos merecido, ni hayamos hecho nada extraordinario que pueda conllevar volver, ¿verdad?, a nosotros ser merecedores. Estamos en esta noche frente a la cruz. Frente a la cruz, ¿cómo usted se siente? ¿Se siente merecedor? ¿Se siente digno? ¿Siente que esta salvación la merecía porque yo soy bueno? Porque yo no le hago mal a nadie, porque yo me porto bien, porque yo no robo, porque yo no mato, yo no le hago daño a nadie. ¿Sabe qué? Frente a la cruz todos somos inmerecedores. No lo merecíamos,
porque lo dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, que nos recuerda nuestra propia condición. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, frente a la cruz, ¿quién es merecedor? No somos merecedores. Isaías incluso dice y describe nuestra naturaleza caída. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Óigame, todos. O sea, que no importando que también yo sienta que me estoy portando, no, es que todos nos descarriamos. Todos fuimos desobedientes, todos vivimos en pecado. Entonces, vemos entonces que lo que Cristo hizo fue reconciliarnos, abrazarnos, no esperar que nosotros nos arrepintiéramos. Yo le preguntaría a ustedes, ¿alguno de los que está aquí tuvo que esperar a arrepentirse para que Cristo se acercara a amarle? Para que Cristo entonces hiciera efectivo su sacrificio para usted. ¿Verdad que no? Fue Él. Y me encanta siempre, y lo dije los otros días, cuando recuerdo ese himno que cantábamos mucho, que dice, no dependió de mí acercarme a ti. Te vestiste de pobre humanidad. No esperaste tú que entendiera yo. Me llamaste y te pude escuchar. Bendito sea Dios. Óigame, el Señor no esperó a que nosotros reaccionáramos para Él entregarse. No esperó que nosotros comprendiéramos que lo merecíamos, que no lo merecíamos, no, sino simplemente Él se entregó. Y aquí dice la palabra que Él entonces nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que nosotros en plena desobediencia, y Cristo nos amó, y Cristo nos salvó, y Cristo extendió su mano hacia nosotros. Entonces, dice aquí la palabra que nosotros igual estuvimos como otros en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mire, no somos del mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hay una corriente en este mundo, dice aquí la palabra, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quiénes se refiere? A todos aquellos hombres y mujeres que han decidido vivir de espalda a Dios. A eso llama hijos de desobediencia. O sea, Dios realmente quiere amarle, ¿verdad? Quiere que ellos se dejen amar, que el ser humano se acerque al Señor. Pero ¿qué nos aleja? Nuestro pecado. Nuestro pecado nos aleja del Señor y Él sigue con su brazo extendido. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo dice en el verso 4. La razón dice, pero Dios que es rico en misericordia. Mire, si no fuera por la misericordia del Señor, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Dice, por su gran amor con que nos amó. De eso se trata. Del gran amor que aunque nos amó, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿verdad? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos lo ensayaron, ¿verdad? Y lo pudieron decir. Bendito sea Dios. Entonces, es necesario reconocer que estábamos perdidos y necesitados sin Cristo, que necesitábamos de su salvación, que necesitábamos de Él. ¿Qué le ocurre al ser humano? Cuando entra en el orgullo de sentirse autosuficiente, de sentir que es bueno por sí, que entonces le hace sentir al enemigo que no necesita la salvación, que como es bueno, que como se porta bien, es suficiente. Y entonces en ese sentimiento de autosuficiencia, entonces le da la espalda al Señor. ¿Y qué pasa entonces con el corazón? Entonces se vive en el corazón vacío y sin sentido.
Eso es lo que nos ocurre como seres humanos cuando entonces vivimos de espaldas al Señor. Hay un vacío, hay una necesidad. Andamos buscando, ¿verdad? Como dando en el aire, buscando propósito, buscando sentido, pero lejos del Señor jamás lo encontraremos. Bendito sea el Señor. Y fíjese que podemos contemplar allí el sacrificio inmerecido que tuvo el Señor por nosotros. Dice incluso Hebreos 9:14 nos habla de la sangre de Cristo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, el Señor nos ha limpiado, nos ha restaurado y su propósito ahora que le sirvamos. Que sirvamos al Dios vivo, porque el ser humano encuentra sentido y encuentra propósito. Mire, cuando se encamina hacia el Señor. Lejos del Señor nuestra vida es tan vacía y sin sentido. Por lo cual el sacrificio de Cristo fue un acto de amor y de obediencia perfecta por cada uno de nosotros. Su amor fue perfecto para entregarse por nosotros, de obediencia perfecta ante el Padre. Se entregó, bendito sea el Señor. Dice entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, nuestra hermana Teresa nos decía en el devocional, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno y mírelo aquí lo que dice la palabra, para mostrarnos la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, la bondad del Señor es inigualable. Mire, desde que usted se levantó hoy, esta mañana, y usted comenzó a ejecutar diferentes cosas, usted no tiene quizás ni idea de cuántas maneras la bondad del Señor se reflejó en su vida y quizás ni cuenta nos damos de cuántas cosas el Señor nos ha librado. En cuántos momentos el Señor ha abierto puertas, nos ha sostenido, nos ha mostrado su gracia, nos ha llenado de aliento. Porque en este mundo turbulento, desde que nos levantamos, que si las malas noticias, que las situaciones, las cosas que se levantan, lo que escuchamos en la ciudad, los problemas en el hogar, que si la escasez, que si la necesidad, abruman el corazón del hombre. Y en medio de todas ellas hoy, de cuántas maneras la mano del Señor te sostuvo. Su gracia, su bondad, su amor. Bendito sea Dios. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que por su bondad, mire, abrace todos los días la bondad del Señor. Que si el Señor es bueno, tenemos que comprender, no es porque lo merecemos. Porque entonces muchas personas, como se sienten pecadoras, dicen, yo no merezco la bondad de Dios. Y por lo tanto, como no se sienten merecedores, piensan que no van a recibir la bondad de Dios. Y resulta que la bondad de Dios está extendida para todos. Su bondad y su misericordia está extendida para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarla, echar mano de ella, abrazar esa bondad del Señor y hacerla nuestra. El ser humano necesita a Cristo. Y mientras no comprende y doblega su corazón que necesita a Cristo, vive esta vida dando tumbos, dando vueltas, sin sentido, sin propósito. Entonces, el tercer paso, primero comenzamos, reconociendo nuestra condición. La segunda, contemplando el sacrificio de Cristo. Y en este momento, abriendo nuestro corazón a la gracia. Dígale al Señor todos los días, Señor, ayúdame a abrir mi corazón, a yo comprender esa gracia, esa bondad que tú has tenido para conmigo. Porque aquí nos dice en los versos 8 y 9 una verdad maravillosa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, fue su bondad, el regalo, su sacrificio, fue por amor, por gracia, gratuitamente. Usted no tuvo que hacer nada para merecer el sacrificio de Cristo. Que éramos malos, vivíamos en pecado, pero su sacrificio no esperó a que nosotros reconociéramos que estaba mal, sino nosotros estando mal, Él se entregó. Él tuvo esa misericordia de nosotros. Y dice aquí,
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don es un regalo gratuito. Cuando entonces nosotros podemos comprender la misericordia gratuita que el Señor ha hecho en nuestra vida, entonces ahí podemos reaccionar y comprender que no hay nada que yo pueda hacer para convertirme en merecedor. En este tiempo entonces, llamado tradicionalmente Cuaresma, que son los 40 días, ¿verdad? Previo a celebrar la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuántas personas se quedan enmarcados pensando que cosas que hagan le van a hacer un poco más merecedor de la salvación, de la misericordia de Cristo? Vemos en nuestro país, ¿verdad? Tradicionalmente, ¿verdad? Enmarcado dentro de una religión, en un paganismo, ¿verdad? En una idolatría, pensando que las cosas que nosotros hacemos nos pueden ayudar a llegar un poquito más, hermano Pedro. Cuando dentro quizás de su misma familia, de mi misma familia, ejecutan cosas, ¿verdad? Hacen sacrificios y están pendientes de hacer esos sacrificios. Pero realmente no son sacrificios, porque sacrificio conlleva dar la vida. O sea, son rutinas, ¿verdad? Actos humanos que la gente hace pensando que eso le va a ayudar un poquito más delante del Señor. Muchas veces pensando, y hemos hablado todos estos días, ¿verdad? De la acción de comer carne. Y hemos explicado claramente que no es cierto que comer la carne usted se está comiendo el cuerpo de Cristo. Explicamos la tradición, cómo comenzó, y el propósito por el que comenzó fue para ayunar de lo más costoso para ese dinero compartirlo con otro necesitado. Entonces, el ser humano en una tradición y una fe ciega piensa que haciendo lo que me dicen, ejecutando cosas que ni siquiera están en la palabra, piensa que yo voy a conseguir un poquito más de misericordia a la hora del castigo. Que si quizás hago un sacrificio de caminar cierta distancia hacia ciertos lugares, sea a pie, sea de rodillas, sea de diferentes maneras, diferentes cosas que la gente hace pensando que de esa manera yo voy a alcanzar un poquito más de misericordia, y que quizás si me toca el infierno, Dios va a tener un poquito más de misericordia de mí, me va a mandar un poquito más de agua. Todo ignorancia que no está en la palabra. Y si nos damos cuenta entonces que yo no tengo que hacer una caminata a un lugar específico para ser merecedor. No tengo que abstenerme de un alimento en específico para entonces ser merecedor. No, el que yo dedique incluso el día entero en ayuno no me va a hacer merecedor de la salvación, porque la salvación, dice aquí la palabra, que es un don de Dios, o sea, es un regalo gratuito que Él nos ha dado, en el que solo tenemos que recibirlo por fe. Porque como lo dice aquí, por medio de la fe, solamente recibirlo. Bendito sea Dios. Y eso es lo que desde aquí proclamamos, que para ser salvos solo tenemos que recibir el regalo gratuito de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos una cruz que utilizamos, ¿verdad? Como tradicionalmente en nuestra iglesia, pero una cruz vacía. No tenemos a Cristo colgando ahí, todavía sangrando, ¿verdad? No. Porque la cruz es solamente un símbolo, un recordatorio de que en ella Cristo pagó por nuestros pecados. Y el estar vacía es símbolo de nuestra victoria, de que Él venció a la muerte, de que Él resucitó, y así como resucitó y ascendió a los cielos, nos prometió que un día nos llevará con Él. Aleluya. Entonces, esto tiene que hacernos entender que si ya el Señor me salvó, me limpió, el Señor entonces está esperando una transformación en mi vida, abriendo nuestro corazón a la gracia. Cuando abro mi corazón a la gracia, dejo que su Espíritu Santo entre, me transforme, cambie en mí lo que haya que cambiar.
Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, que nos invita a la transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere Cristo hacer en nuestra vida. Eso es lo que quiere Cristo hacer en nuestra vida, que con su sacrificio transformarnos, lavarnos, limpiarnos y hacer en nosotros una nueva criatura. No solamente ayer, no solamente la semana pasada, sino todos los días. Todos los días. Aquí entonces el Señor nos invita a través de esta reflexión. Mire, después de que Él nos habla de todo su sacrificio, su entrega, su regalo gratuito, mire con qué sello termina esta porción que hemos leído. Dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya. O sea, Él nos hizo, lo que está diciendo, porque Él nos hizo. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las buenas acciones que yo pueda hacer vienen entonces como consecuencia de que mi caminar está unido a Cristo. No al revés, no de que mis acciones me van a unir a Cristo, no es así. No es que mis acciones me van a llevar a ganarme algo delante del Señor, no, es que mis acciones van a venir como consecuencia de que yo estoy caminando unida a Cristo, lleno de Cristo, en la salvación de Cristo. Dice entonces, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya el Señor había preparado las cosas buenas para cada uno de nosotros para que camináramos en ellas. Por lo cual dígale al Señor todos los días, Señor, yo quiero caminar en las cosas que tú has preparado para que yo camine. Por lo cual aquí cerramos frente a la cruz. Frente a la cruz el Señor nos recuerda que el sacrificio fue uno y para siempre. Que no se trata de las cosas que yo haga. Y que por lo tanto Él espera que yo abra mi corazón a su gracia. Yo te invito ahí a que incline tu rostro y meditemos en esta noche. El Señor a través de su sacrificio nos invita a arrepentimiento, a que nos acerquemos a Dios con corazones contritos, confesando nuestros pecados, recibiendo su perdón que Él nos ha dado. Su sacrificio allí frente a la cruz nos invita también a que nos acerquemos con gratitud y adoración, que expresemos nuestra profunda gratitud a Él por el sacrificio de Cristo, alabando su nombre con un corazón sincero y entregado. También nos recuerda servicio y testimonio, que vivamos vidas que reflejen el amor de Cristo, sirviendo a los demás en las obras que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones, compartiendo el evangelio con otros también. Bendito sea Dios. Yo te invito a que nos pongamos de pie en esta hora. Bendito sea el Señor. Y oremos al Señor en esta noche. La cruz nos llama a una vida de entrega y de servicio. Que el sacrificio de Cristo transforme nuestros corazones, impulsándonos a caminar hacia donde el Señor nos ha encaminado. Que su gracia nos capacite para vivir una vida en santidad, proclamando su evangelio hasta que Cristo vuelva. Aleluya. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque frente a la cruz, Señor, no tenemos nada que pretender. Frente a la cruz, Señor, quedamos desnudos, Dios amado. No hay nada que ocultar porque tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo, Señor. Padre, venimos sinceros ante ti en esta hora, Señor. Y te pedimos una vez más, Dios amado, que tú limpies, purifique nuestra vida. Si aquí en esta noche hay alguien, Dios amado, que está diciéndote, Señor, te necesito que tú, Señor, ministre a su vida, Padre. Que tú ministre a cada una de nuestras vidas, Señor. Y que tú, Dios amado, con tu sangre preciosa nos lave, nos cambie, nos transforme, Señor. Que la transformación que tú viniste a hacer en nuestra vida, Señor, Padre, te abrimos nuestro corazón, Dios amado, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias por tu sacrificio, gracias por tu entrega.
te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú tomaste el lugar que nosotros merecíamos. Ayúdanos, Señor, ahora, Señor, a caminar en las obras que tú has puesto, Señor. Padre, porque sabemos que somos tu especial creación. Gracias, Padre. Bendice mis hermanos. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.